Hermanos, amigos, bienvenidos. Vamos a empezar a hablar de la Semana Santa porque estamos en esos días sagrados, así que vamos a dejar a un lado lo del COVID-19 y vamos a hablar de un tema titulado ¿Por qué fue que murió Cristo? Bienvenidos a esta reflexión de la palabra de Dios. El tema de hoy es ¿por qué fue que murió Cristo? Y es necesario entender por qué razón fue que el Señor murió en una cruz y todo eso. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? ¿Cuál era la idea de Dios? Y por qué esa tragedia tan terrible que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que lo impulsó a venir acá a la tierra? Y por eso el tema es ese, ¿por qué fue que murió Cristo? Así que empecemos sin más preámbulos. Cuando fui acólito de la Iglesia Católica, hubo dos cosas que nunca entendí. Y era que el sacerdote tenía una frase cantada cuando se celebraba la misa. Quizás de pronto a ustedes no les sucedió, pero a mí sí. La frase era: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sacerdote levantaba algo, un instrumento, algo, y decía esa frase: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Y mira que hubo dos cosas que yo nunca entendí de esta frase. La primera fue la paz. Realmente, hasta ahora es que entiendo que era la paz. Bueno, cuando crecí, pero yo pensé que eran lapas. Y yo siempre de pequeñito me pregunté, ¿qué serán lapas? Danos la paz. Lapas, lapas, lapas. Nunca comprendí, quizás porque era muy pequeño, que era la paz. Y como el sacerdote decía la paz, pues entonces fue que nunca lo asocié. Y la otra cosa interesantísima es Cordero de Dios. Entonces esa parte yo nunca la entendí. ¿Y por qué nunca la entendí? Porque yo me levanté viendo gallinas, cerdos, caballos, pavos o piscos, como le decíamos en la región, y toda esa clase de animales, perros, mulas, en fin. Pero cuando él decía el Cordero de Dios, yo jamás había escuchado hablar de cordero, solamente en la misa. No sabía que era un cordero, no sabía que era un animal. Todo el mundo decía amén, yo también, pero no sabía. Hoy en día me doy cuenta que es un animal y quien él se refería era Cristo como un animal, como el cordero. Y entonces, y esto es importantísimo, y esta es la clave de nosotros poder entender por qué fue que murió Cristo allí en la cruz de Calvario, la expresión el cordero. Para poder comprender todo esto nos tenemos que remontar obviamente a los tiempos de Adán y Eva. Hay muchas cosas que decir, pero nos tenemos que limitar por el tiempo. Dios creó a Adán y Eva y le dio una frase o un mandamiento muy sencillo. Tenían que obedecer, muy sencillo. Dice Génesis 2:15 al 17, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, y eso fue lo que precisamente hicieron. Ellos comieron de ese árbol, desobedecieron. Satanás hizo un buen papel en convencerlos de que desobedecieran a Dios. Este versículo, o estos dos versículos del 15 al 17, 3, nos enseñan dos cosas. Primero, que el hombre podía comer de todos los árboles del huerto, menos de uno llamado el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos no podían tocar eso. Hay que comprender y entender de que Dios siempre se guarda algo para Él. O sea, todo el tiempo no es mío. Un tiempo debo sacar para Dios. ¿Ve? Entonces todas las cosas no son mías. Algo es de Dios. Y lo segundo que veo acá es que si el hombre comía de este árbol, tendría como consecuencia la muerte. Y por eso ellos comieron. Y debido a esto es que vinieron unas maldiciones sobre el ecosistema, la humanidad, como consecuencia de la desobediencia. Yo tengo que hablar todo esto pues para poder entender por qué fue que murió Cristo. Hubo maldiciones, por ejemplo, para la serpiente que fue usada por Satanás. ¿Cuál fue la maldición para la serpiente? Pues arrastrarse, comer polvo y una enemistad eterna con el ser humano. Y eso hasta hoy en día lo vemos. En el campo, en los pueblos pequeños, cuando hay una serpiente la gente sale a matarla de una vez. Para la mujer, ¿qué vino como consecuencia de la desobediencia? Dolor en el parto y un sometimiento extremo al esposo, dice Génesis 3:16. ¿Qué vino para la tierra?
deterioro de la vegetación, deficiente producción. Eso dice en el versículo 18. ¿Qué vino para el hombre? Dificultad en su provisión, y a él le tocaba ya pues conseguir la provisión. Cansancio, y vino el agotamiento físico también. Para ambos, ¿qué vino? Vino enfermedad, la vejez y por ende la muerte. Pero sobre todo la consecuencia más funesta de todo es que fueron expulsados de la presencia de Dios y por obvias razones del paraíso donde Dios se manifestaba en ellos. Todos los beneficios que ellos habían recibido, y que me parece que en una anterior charla yo os puse, se perdieron, y debido a esa desobediencia. Por eso el pecado cometido por ellos fue la desobediencia. Entonces, ahí quedó un grave problema. El hombre había quedado separado eternamente del Señor, porque ese lazo que los unía con Dios se rompió, se quebró. Y como Dios no puede coexistir con el pecado, y ellos eran pecados, no podían tener ninguna comunión. Y eso es lo que todos los seres humanos debemos comprender y entender, que si yo hago pecado, Dios no puede coexistir conmigo, porque Dios es santo y Él no tolera el pecado. La única manera de yo poder tener una relación con Dios es zafarme de ese pecado, que el primero es la desobediencia. Entonces, Dios había advertido ahí en el versículo 17 que si ellos comían de ese árbol iban a morir. Más adelante en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La muerte, dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es la separación de este cuerpo con mi espíritu, con mi alma. Hay un desarraigamiento. Y la muerte espiritual es una separación que hubo entre Dios y el hombre. En este momento, pues Adán y Eva habían quedado separados espiritualmente de Dios. Pero faltaba la muerte física, que era la separación de su alma con el cuerpo. Entonces, Adán y Eva murieron espiritualmente. La comunión con el Señor se rompió. Quedaron separados y por la eternidad. Entonces, aquí vemos, como siempre, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios plantea una solución para arreglar este problema, esta situación. Para arreglar dos cosas. Uno, evitar que murieran prontamente. Obviamente que eso nunca se quitó, porque hasta el son de hoy seguimos muriendo. Esa consecuencia quedó en el pecado. Pero la separación espiritualmente con Dios, Dios la quiso pues arreglar. Así, ¿qué hace Dios? En el versículo 21 hay una frase, hay algo muy hermoso y además un poco misterioso. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Estaba sacrificando unos animales en su lugar. Entonces, miren lo que hizo Dios. Lo que Dios hizo es que buscó un reemplazo. Él tenía que ir sobre Adán y Eva y, digamos así, matarlos o hacer que ellos murieran, no vivieran más. Entonces, y ya quedar siempre para sí. Pero Dios busca un reemplazo, alguien que los reemplazaría en la muerte. ¿Y qué hizo Dios? Ahí fue la primera muerte que se registra en la palabra del Señor. Unos animales murieron a consecuencia del pecado. ¿Quién lo hizo? Obviamente lo hizo el Señor, pero por amor a nosotros, porque Dios nos muestra que nosotros, aunque los animales son muy importantes para Dios, nosotros somos más importantes que los animales. Recuerda que una vez les dije que Jesús dijo que miraran las aves del campo, que ellos no sembraban, que ellos no cosechaban, que no tenían granero y que el Padre Celestial los alimentara o los alimentaba. Y Jesús le dijo a todos los que lo estaban escuchando, y dijo: ustedes son más importantes que los pajaritos. Y definitivamente es así. Si Dios hizo esto por los pajaritos, obviamente va a ser por nosotros mucho más, hasta sacrificar unos animales. Yo me imagino el dolor de Dios en estos momentos. Ya sabe qué hace Dios. Dios mata a estos animales, sacrifica, ellos pagan por ese pecado, coge la piel y se los pone encima de ellos. Esa sangre que fue colocada sobre Adán y Eva significaba que Dios los estaba perdonando. Cuando Dios vio la muerte, la sangre correr, Dios dijo que estos dos habían pagado por el pecado. Así que si Dios no hubiera hecho esto, Adán y Eva hubieran muerto en el pecado y se habrían ido eternamente para el infierno.
porque esta era la cuestión. Aunque murieran, sin embargo, su relación con Dios ya estaría pues restablecida. Más adelante, en Génesis 4, vemos a los hijos de ellos, de Adán y Eva, a Abel y a Caín, ofrecer a Dios sacrificios. Ahí está, desde el versículo 1 al versículo 7. En esta historia, cada uno lleva a Dios un producto. ¿En qué consistía la ofrenda de Caín? En ofrenda agrícola, mientras que la de Abel era de animal. La Biblia dice en el versículo 4 que era un cordero, que ese fue el animal preferido por Dios para los sacrificios. Sin embargo, en el 5 vemos que Dios como que rechaza la ofrenda de Caín y acepta con agrado la de Abel. Y esto afecta negativamente a Caín. Pareciera que Dios lo rechazara porque sí. Y pareciera como que si Dios decidiera que aceptar o no aceptar, pero no fue así. En esta parte hay muchas opiniones sobre qué fue lo que pasó. Muchos dicen que Caín presentó unos productos malos. También dicen de que depende de la actitud. Él no lleva una buena actitud del corazón. Eso dice. Pero realmente la cuestión es otra. Hebreos 11:4 nos explica el motivo de este rechazo. Y dice de la siguiente manera: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Mire lo que dice ahí. O sea, aquí muestra qué fue lo que Abel hizo que a Dios lo aceptara. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio de Abel era excelente, pero el de Caín también era, sino que este era más excelente. Es decir, que ambos eran buenos, ambos eran excelentes. Pero ¿qué hacía la diferencia? El mismo versículo le dice, por la fe Abel. ¿Por qué la fe? Es que Abel presentó un sacrificio más excelente. Fue porque este sacrificio de Abel llevaba algo adicional, llevaba sangre. Recuerden ustedes que cuando Dios hizo el primer sacrificio a Adán y Eva, hubo sangre, hubo muerte, porque Romano dice que la paga del pecado es muerte. Entonces cada uno tenía que llevar unos sacrificios. Yo me imagino que ellos aprendieron viendo a sus papás hacerlo, porque ellos comenzaron a hacerlo, y a través de la Biblia nosotros vemos que los hijos de Dios siempre realizaban sacrificios. Pero Caín llevó a estos productos, quizás, como dicen muchos, por la actitud de su corazón, pero ambos estaban lo mismo, ambos eran pecadores en esos momentos. Pero Abel creía que al llevar este animal, él iba a ser perdonado, iba a ser absuelto, digámoslo así, del pecado que él estaba llevando. Y eso es así. Entonces alguien debe morir por el pecado. Así que al presentar el sacrificio, un cordero estaba muriendo en lugar del infractor, que en esto sería pues Abel. Y alguien puede decir, bueno, pero es que Caín cultivaba frutas y Abel ovejas. Pues sencillo, hagan un cambalache, un intercambio, o sencillamente Abel le pudo haber dado un cordero a Caín y hubiera presentado. Entonces cuando ambos presentaron el sacrificio, Abel, sus pecados fueron tapados, mientras el de Caín no. Entonces no hubo ese acercamiento, no pudo coexistir Dios con él. Dios no lo rechazó porque quiso, no, sino que no podía, porque el pecado de Caín estaba vigente, estaba ahí, mientras que el de Abel no. Dice la Biblia en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por eso, aunque Adán fue el que transgredió a Adán y Eva, sin embargo sus hijos también eran unos transgresores delante de la presencia del Señor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que Abel y Caín eran pecadores delante del Señor, pero Caín pensó diferente.
quiso sustituir lo que Dios había asignado por otra cosa, en este caso pues por productos agrícolas. Así que en su ofrenda no hubo muerte, no hubo castigo por el pecado, no hubo que alguien muriera, no hubo una consecuencia funesta, no hubo derramamiento de sangre. Entonces, eso fue lo que hicieron sus padres. Cuando ellos pecaron, lo primero que hicieron ellos fue taparse con hojas de higuera. Pero no es como nosotros pensamos. No es por obra ni por lo que hagan. No es por mis métodos. No es por mis principios. Es por lo que Dios dice en la palabra. Y en estos momentos lo que Dios está diciendo, la única manera de que ustedes queden sin ese pecado visible es sacrificando corderos o sacrificando animales. Entonces, la Biblia dice en Hebreos 9:22 que todo es purificado con sangre, y dice algo espectacular: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, tenía que haber sangre. Dios, al ver la sangre, Dios decía, alguien murió por ese pecado. En este caso, el sustituto, que era un animalito. Entonces, Dios no pudo aceptar esa parte de Caín. Dios nunca rechaza a alguien, jamás, sino que Él no tolera el pecado. Dios no lo rechaza a uno, pero lo que nosotros hagamos obviamente sí. Por eso debemos cerciorarnos de no tener pecado delante del Señor. Obviamente que todos los días le embarramos, que todos los días cometemos errores, pero ahí está Dios para librarnos de todo ello. Dios ve entonces que Abel había pagado, que alguien había muerto por Abel, pero en Caín no lo vio. Así que Caín siguió separado de Dios. En Génesis 4, el versículo 6 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es muy importante eso. El pecado quedó a la puerta. Ahí estaba el pecado. En cambio no le dijo eso a Abel, porque no estaba. Entonces, de aquí en adelante, esto se volvió una regla espiritual, que todos los hombres hicieran sacrificio a Dios. Todos los siervos de Dios lo hicieron. Miren la Biblia y verá. Abraham, Isaac, Jacob, todos lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que haciendo esto, la restauración con Dios iría a ser restablecida. Por eso esta gente eran bastante bendecidos, tenían muchos bienes, muchos animales, muchas ovejas, y ellos continuamente hacían esto. Entonces, cada vez que el hombre pecaba, debía hacer sacrificios a Dios para ser perdonado por el Señor. Hacer sacrificios se convirtió en una necesidad y en un mandamiento para tener comunión con Dios. Miren lo que dice Éxodo 20:24. Altar de tierra harás para mí, dice el Señor. Sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. ¿Por qué dice ofrendas de paz? Porque Dios considera que el que tiene pecado es enemigo de él. Así que debe haber una reconciliación de paz. Tus ovejas, dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero ¿cuál era el requisito? Pues sacrificar los corderos, las ovejas. Entonces, el libro de Levítico, que esto va más adelantico, explica el procedimiento o cómo era que tenían que hacer los seres humanos para ser perdonados por Dios. La persona llevaba un animal frente al sacerdote, digamos que pecó. Preferiblemente tenía que ser cordero, mayor de 1 año y macho, criado por él, es decir, desde pequeñito, amado por él. Lo llevaba ante el sacerdote, colocaba su mano sobre la cabeza del animal y así le transmitía sus pecados. Y cuando eso sucedía, el sacerdote sacaba el cuchillo y él mismo tenía que matar, tenía que degollar el animal. Con la sangre derramada, el sacerdote le hacía una especie de aspersión sobre la persona. Le untaba en el lóbulo de la oreja, en el dedo y en el dedo del pie también. ¿Para qué? Para que quedara perdonado y exonerado, y entonces la comunión con Dios iba a ser restablecida. Esa fue la forma, el diseño que Dios dejó. Entonces, esa sangre significaba que alguien había pagado por el pecado el precio. Hebreos 9:13 nos dice: porque si la sangre
hablando pues de los animales. Y la ceniza de las becerras rociada los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es muerte, la paga del pecado es la muerte. Y eso de ahí en adelante es así, y todavía sigue pasando lo mismo. Pero llega el momento en que Jesucristo decide intervenir. ¿Por qué? Hay algunas razones. Solamente le voy a decir una. Pero si ustedes me escriben a mi correo, yo les puedo mandar las otras razones a su correo. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 10, 1 y el 4? Dice, la ley, y esto es muy importante, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque la sangre no pueden quitar los pecados. Esa es una razón tremenda. Es decir, que la sangre no quitaba los pecados. Entonces, ¿qué hacía? Los tapaba. Los pecados quedaban ahí, pero eso los tapaba. Entonces, cuando Dios miraba a la persona, lo miraba como un muerto, con sangre. Entonces la comunión con Dios se restablecía. Eso me parece muy importante y es una de las razones. Las otras, si ustedes me escriben a mi correo, con mucho gusto yo se las voy a mandar. Entonces, en Hebreos 10, 5, 6, 7 nos expresa unas palabras que dijo el Señor Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo dice, mire esto tan espectacular. Sacrificio y ofrenda no quisiste, precisamente por las otras razones, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, que son los sacrificios. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál rollo del libro? Lo que dice Isaías 53. Isaías 53 habla de que Jesucristo iba a venir y que iba a morir por los pecados de los seres humanos, los pecados de la humanidad. Este sustituto era perfecto, porque él era santo. Ningún pecado, ninguna mancha. No era un animal, era él mismo. Como dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice, y hecho más sublime que los cielos. Esto es muy importante. Jesucristo vino a sustituir ese cordero, el cordero del sacrificio. Por eso, cuando Jesucristo fue al Jordán, para que Juan lo bautizara, dice la Biblia que cuando Juan lo vio, dijo algo espectacular, una revelación del cielo. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que yo había escuchado desde mi niñez en la Iglesia Católica, lo que yo había oído, por fin adquirió un tono diferente. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Que Jesús venía a reemplazar un animal. Venía a ser como un animal y como un cordero. Allí en la cruz iba a coger todos los pecados de todos nosotros, como se hacía en el Antiguo Testamento, y morir. Y la sangre iba a ser derramada sobre nosotros para que nosotros quedáramos sin pecado. Es la única manera de quedar limpios. Entonces, Jesucristo se ofreció como ese sacrificio por todos nosotros, como el que de verdad iría a limpiarnos de todo pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Todas las maldades que nosotros hacemos cuando nosotros venimos a Cristo, arrepentidos, y venimos y nos arrodillamos y comenzamos y le decimos, yo quiero comenzar a seguirte. Entonces nuestros pecados van sobre el madero, porque Cristo murió por los pecados que hemos hecho y los que vamos a hacer también. Dios es muy bueno. Entonces dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, está hablando de la cruz de Calvario, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea que tenemos que morir al pecado, no hacerlo más, vivamos la justicia por cuya herida fuiste sanados. Es muy importante eso, que Dios nos perdona, limpia el pecado y también nos sana. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sí ven? Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Así que tenemos una solución. No importa lo que hayamos hecho, lo que usted haya hecho. Usted tiene liberación, usted tiene redención, usted tiene salvación, usted tiene perdón, porque Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Pero el versículo que me fascina es Apocalipsis 1:5, que dice, y de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Mire que habla muy bonito de él, ¿no? ¿Quién es él? Dice que es un soberano porque Dios es el rey de reyes y señor de señores. Dice que él nos amó. Tan bonito, ¿no? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, estamos rechazando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, decidimos no pecar más, le imploramos a Él su ayuda, confesamos con nuestra boca que necesitamos de Él, que pueda venir a nuestra vida, entonces la sangre de Él nos baña, nos limpia de todos los pecados que hayamos hecho. Te respondiendo a la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Porque era la única manera de ser limpio del pecado, de ser perdonado. Era la única manera de reconciliarnos con Dios. No había otra manera. Así que hasta aquí dejo esta enseñanza. Espero que le haya quedado en el corazón, pero sobre todo que apele a la sangre de Cristo. Yo le invito a que conmigo haga una oración, si usted no lo ha hecho, de poder decirle, Señor, que me limpie de los pecados con su sangre. Repite conmigo, por favor. Dígale, Señor Jesús, en esta hora vengo a ti. He comprendido que es necesario un sacrificio por mí. Yo debía haber muerto en la cruz del Calvario, pero tú dejaste tu trono de gloria y moriste en la cruz por mis pecados. Ahora, Señor, yo deposito en ti todos mis pecados y acepto que esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz bañe mis pecados, bañe mis maldades, bañe todo aquello que yo hice y que desagradó a tus ojos, que te hirió y que te lastimó. En el nombre de Jesús, yo recibo el perdón de mis pecados. Amén y amén. Quiero decirles que si usted hizo esta oración, Dios lo acaba de perdonar. Dios lo acaba de limpiar. Esta noche dormirá diferente y mañana usted puede ir a una iglesia, donde sea, aunque ahorita estamos en cuarentena, me estaba olvidando, pero cuando esto termine, corre a una iglesia, busca a un amigo que es creyente, a un pastor y dígale, yo hice la oración de fe. Yo confesé con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Redentor. Así que gracias por todo. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. No sé dónde usted me esté mirando. Que Dios me le bendiga. Chao, chao. Bendiciones.